Bien, continuamos con el ejemplo número 4. Estamos en el tema resolución de ecuaciones de primer grado con una sola variable. Bien, tenemos ejemplo número 4. Bien, nos pide resolver la siguiente ecuación. 4x más 6 igual a 18. ¿Qué es resolver una ecuación? Pues es hallar el valor de esta variable, de la incógnita. No sabemos su valor, ¿no? Tenemos que ver cuánto vale x. Bien, pues comencemos. Bien, acá, antes de comenzar, esto es el primer miembro, ¿no? Esto es el segundo miembro. Lo que está a la izquierda del signo de igualdad, de este signo, se llama primer miembro. Todo lo que está a la derecha de ese signo de igualdad se llama segundo miembro. El primer miembro pues está compuesto de dos términos. Este es el primer término, segundo término. Está separado por este signo, ¿no? El signo de más. El segundo miembro está compuesto por un solo término, que es 18, también llamado si no está acompañado de una variable o incógnita, se llama término independiente. Algunas puntualizaciones: este numerito delante de la variable se llama coeficiente. ¿Cuál es la variable acá? La variable o la incógnita es la letra x, ¿no? Esta se llama incógnita o variable. Tenemos que determinar cuánto vale esa incógnita. Ya. Entonces resolvamos. Solución. Ya, voy a copiar la ecuación esa. 4x más 6 igual a 18. El objetivo siempre va a ser dejar sola a la variable x, es decir, esta variable debe permanecer sola en el primer miembro. Todo esto es el primer miembro, ¿no? Debe estar sola. Entonces, para lograr eso hacemos lo siguiente: este valor, que es más 6, va a pasar al segundo miembro con el signo cambiado, o sea, con menos 6. Empecemos por ahí. Entonces acá voy a dejar 4x, se está quedando esto, 4x, ¿qué es esto? Igual a 18, ese 18 lo estoy bajando. Como dije, este valor con el signo positivo más 6 va a pasar al segundo miembro con el signo cambiado. Si en el primer miembro era más 6, acá va a ser menos 6. Perfecto, acá va a quedar 4x igual, acá. Signos diferentes se resta y lleva el signo del número mayor. Acá tenemos el signo positivo delante de 18, aunque no está escrito, se sobreentiende que tiene el signo positivo. Son signos diferentes, ¿no? Acá hay más, acá hay menos. 18 menos 6 nos va a quedar a 12, más 12 en el segundo miembro. Bien, acá voy a tener x, acá voy a tener 12, y acá este coeficiente 4 está multiplicando a la variable x. Lo que multiplica en el primer miembro va a pasar al segundo miembro a dividir. Lo que multiplica pasa a dividir. Entonces me va a quedar lo siguiente: ese 4 lo voy a trasladar al segundo miembro a dividir. Acá está. Perdón. Acá va a estar ese 4. Reitero, acá ese 4 está multiplicando a x. Entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Ya, ¿cuánto va a ser el resultado de x? ¿Cuánto va a valer x? Si hacemos la operación, 12 dividido entre 4, x va a valer 3, ¿no? También se hace la división de signos. Acá se sobreentiende que tiene signo positivo delante de 12. Acá signo positivo delante de 4. Más dividido entre más, me va a dar más 3. Aunque reitero, no se suele escribir ese signo más. Se sobreentiende que ahí está. Perfecto. Ahora debemos verificar la ecuación, ¿no? ¿Qué es verificar? Pues es asegurarnos que este resultado de x igual a 3 sea correcto. Para eso vamos a reemplazar este 3 que hemos hallado acá
en la ecuación original, en esta. Entonces ponemos verificación. Copio la ecuación original, que es 4x más 6 igual a 18. Ya, al reemplazar este 3 que he hallado en la ecuación original, debe cumplirse esta igualdad. Es decir, acá voy a tener 4, en vez de x voy a poner 3. Este 3 lo voy a poner a paréntesis, entre paréntesis. Este paréntesis, bueno, cuando se hace multiplicaciones, acá va a haber un puntito de multiplicación. Se sobreentiende que acá se está multiplicando. Voy a tener más 6. Esto debe salirme igual a 18. Acá 4 por 3, 12, más 6. Tiene que salir 18, reitero, 12 más 6 va a salir 18. Entonces 18 es igual a 18. Sí, es correcto, se cumple esta igualdad. En caso de que acá me hubiese salido otro valor diferente a 18, entonces no se cumpliría esta igualdad, ¿no? Entonces este 3 estaría incorrecto. Pero en este caso sí se cumple esta igualdad, por lo que concluimos que el valor que hemos obtenido al resolver la ecuación, es decir, x igual a 3, sí es correcto.